Si se dan cuenta ahí en su bosquejo, hoy comienzo una serie titulada Sansón, lo que pudo haber sido y no fue. Amén. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de Sansón en un momento dado en su vida? Gloria a Dios, pues la van a escuchar una vez más. Va a ser una serie, no sé cuántos sermones van a hacer, posiblemente 3 o 4, pero hoy vamos a comenzar en esta serie titulada Sansón, lo que podía haber sido y no fue. Y el título de este mensaje en particular es El más probable de tener éxito. Antes de comenzar, le voy a pedir a cada uno de ustedes que por favor inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, estamos gozosos de poder estar en tu casa en esta tarde. El propósito de nosotros, o nuestro propósito, Señor, en este momento, no es simplemente to check the box. El deseo es, Señor, escuchar tu palabra, ser transformado por tu palabra para poder traerte gloria a ti. Estamos aquí, Señor, porque necesitamos de ti. Because we don't have the solutions to all of our problems. Pero sabemos que tú sí los tienes, Señor. Te pido que nos humillemos en este momento para recibir tu palabra. Y si tu palabra cae en nuestros corazones, Señor, que den frutos de arrepentimiento, Padre Santo, y frutos que te agraden a ti. Te amamos, Señor, y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Amén. En las últimas semanas, en las últimas 2 semanas, el pastor Edwin ha estado predicando una serie titulada Identidad Olvidada, Identidad Reemplazada. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Amén. Ha sido una gran serie, no sé si ha terminado o no, pero estos últimos sermones que yo he escuchado han sido de gran bendición para mí personalmente y espero que hayan sido para ustedes también. Pero en esta serie el pastor Edwin ha repetido varias veces que probablemente, y esto estoy citando el pastor Edwin en este momento, probablemente el peligro más significativo que enfrenta al cristiano al experimentar la vida cristiana es el peligro de olvidar que frecuentemente se olvida de lo que una vez fue, lo que ahora es, para qué lo es y cómo llegó a serlo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esa cita, esa frase? Eso lo que el pastor dijo hace ya 2 semanas atrás, pero lo ha repetido varias veces. Una vez más. Probablemente el peligro más significativo que se enfrenta el cristiano al experimentar la vida cristiana es el peligro de olvidar que frecuentemente se olvida de lo que una vez fue la vida antes de Cristo. Lamentablemente tenemos esa tendencia de olvidarnos de dónde Jesucristo nos sacó. Amén. Lo que ahora es, lo que ahora somos en este momento, somos hijos de Dios, adoptados por Dios, amén, en nuestro presente, ¿para qué lo es? ¿Para qué soy hijo e hija de Dios? Tú y yo hemos sido rescatados, tú y yo hemos sido salvos para vivir una vida que le agrade al Señor, para glorificar al Padre. ¿Y cómo llegar a hacerlo? La manera en que tú y yo llegamos a ser adoptados, a ser hijos de Dios, fue a través del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario y obviamente porque Dios el Padre le dio la gana de escogernos a nosotros. Tenemos que acordarnos de esas cosas. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 7 al 10, esa es la porción bíblica que nuestro pastor ha usado en estas 2 semanas. Esa porción nos declara claramente la identidad de todo creyente que está en Cristo Jesús. Lamentablemente, nosotros como creyentes tenemos la tendencia de olvidarnos y de olvidar de nuestra identidad. Te pido en este momento que levante la mano si en algún momento en esta última semana hubo un momento donde tú te olvidaste de tu identidad. La identidad de nosotros es la identidad de ser cristiano. Estamos en Cristo. Somos una nueva criatura. Amén. Con una nueva forma de pensar, una manera nueva de actuar.
pero lamentablemente a través de la vida, a través de la semana, mientras pasamos el día, hay momentos que tú y yo nos olvidamos de quién verdaderamente somos nosotros. Lamentablemente, como el pastor acaba de decir la semana pasada, tenemos que entender que tú y yo no somos padres que resultan ser cristianos. Nosotros somos cristianos que resultan ser padres. Tú y yo no somos esposos y esposas que resultan ser cristianos. Tú y yo somos cristianos que resultan ser esposos y esposas. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. El pastor también nos dijo que había 3 peligros que todo cristiano eventualmente se enfrentará durante su vida cristiana. Primeramente, el cristiano se enfrentará con el peligro de olvidarse de su identidad. Como acabo de decir, nuestra identidad es que somos hijos e hijas ¿de quién? De Dios. Y eso es a través de Jesucristo. Segundo, el cristiano se enfrentará con el peligro de reemplazar su identidad. Sobre todas las cosas somos creyentes, estamos en Cristo Jesús, pero muchas veces pensamos que somos mamás o papás antes de ser cristianos, que somos esposos o esposas antes de ser cristianos, que somos empleados antes de ser cristianos, y eso no es así. Lo que la Biblia nos enseña es que sobre todas las cosas, antes de cualquier cosa, somos cristianos. Tercero, el cristiano se enfrentaría con el peligro de privatizar su experiencia cristiana. Privatizar su experiencia cristiana. Levante la mano si se acuerda de ese punto clave. Para mí, de todos los puntos que él mencionó, posiblemente ese fue el más importante. Porque a pesar de que él lo dijo, que en nuestra iglesia estamos viendo eso menos y menos, todavía existe eso en esta iglesia local y tenemos que hacer algo con relación a eso. Ahora, no hay nada que yo pueda hacer con relación a eso, simplemente lo puedo mencionar, porque eso es una decisión personal entre tú y el Señor. ¿Cómo vas a vivir tu vida? Pero este punto aquí, ese peligro de enfrentarnos con el peligro ese de privatizar nuestra experiencia cristiana, es algo sumamente peligroso que tenemos que evitar. No sé si se acuerdan, pero el pastor hizo una ilustración tratando de ayudarnos a entender eso, de ir a Walmart, ¿verdad? Nosotros vamos a Walmart, ¿verdad?, con el propósito de buscar cosas que necesitamos. Y en el momento que tú y yo adquirimos lo que necesitamos o conseguimos lo que necesitamos, nos vamos de Walmart sin en ningún momento establecer una relación con alguien ahí. Amén. Muchos de nosotros usamos la iglesia de esa misma manera. Entramos por las puertas, venimos buscando algo que necesitamos. Si mi matrimonio está quebrantado, voy a la iglesia a buscar que la palabra de Dios me dé una solución para mi problema. Si mis hijos no están caminando con el Señor, voy para la iglesia a ver si escucho algo que me pueda ayudar a mí para encaminarlos correctamente. Si hay algo, un problema en mi vida, vengo a la casa de Dios buscando una solución. Si recibo la solución, pues eso es todo lo que yo necesito y después me voy. Sin ningún momento establecer una relación íntima y verdadera con las personas que están a mi alrededor. Eso tiene que cambiar. Eso no puede ser así. La persona que vive de esa manera es una persona que espiritualmente hablando no está muy saludable, que digamos. Ahora, si hay un hombre en la Biblia que se olvidó de su identidad, si hay un hombre en la Biblia que reemplazó su identidad, si hay un hombre en la Biblia que privatizó su experiencia cristiana, fue Sansón. Fue Sansón. Si hay un hombre en la Biblia que podemos decir con confianza y certeza que se me olvidó, esa persona fue Sansón. Yo no sé de ustedes, pero para mí Sansón no es un buen ejemplo para seguir. No lo es. Yo sé que en las iglesias tradicionalmente, especialmente cuando son chiquititos, nos pasamos leyendo historias a nuestros niños de Sansón y lo pintamos como si fuera una gran persona.
La razón por la cual leemos tantas historias, la razón por la cual hay muñequitos de Sansón, hay libros de Sansón, hay películas de Sansón, caricaturas de Sansón, es porque Sansón, como le dicen en inglés, he's box office. You can make money off of Samson. Uno puede hacer plata con esa historia de Sansón. Sansón, by the way, Hercules, Conan the Barbarian, He-Man. Eso viene de la historia de Sansón. El mundo secular sacó la idea para esos héroes de la Biblia. Pero Sansón, cuando leemos la historia de Sansón, no es una persona que yo como papá quisiera que mis hijos copiaran. Una persona, sí, grandemente bendecida y grandemente desobediente. Cuando me pongo a pensar en Sansón, lo que me viene a la mente son los años míos en la escuela secundaria. Cuando yo asistí a la high school o la escuela secundaria, al fin del año había algo que se llamaba el anuario, o en inglés se llama The Yearbook. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? ¿Cuántos de ustedes compraron esos libritos y todavía los tienen? Amén. Scary when you look back to see your photos. Right? That was me, ¿verdad que sí? Pero anyways. So yo imagino, cuando pienso en Sansón, I think of a yearbook. Yo me pongo a pensar en un anuario de mi escuela, de la escuela secundaria. Y yo me acuerdo que adentro del anuario escolar había una sección conocida en inglés como Who's Who, traduciéndolo en español sería ¿quién es quién? Por ejemplo, ¿quién es el estudiante más popular? ¿Quién es el estudiante más chistoso? ¿Quién es el estudiante más inteligente de tu clase? ¿Cuál era el estudiante más atlético? ¿Cuál era el estudiante más guapo o más linda de tu clase? Pero también yo me acuerdo que había una sección designada para el más probable de tener éxito en el futuro. Levanten la mano si ustedes se acuerdan de algo así, parecido a eso. Posiblemente eso es algo solamente de los gringos, no sé, en los países de uno, pero aquí en los Estados Unidos así era la cosa. Había una sección donde estaba designada para la persona que estaba más probable por tener éxito en el futuro. The most likely to succeed in the future. Now raise your hand if you ever made it to that page. Amen. Me neither. Ahora, cuando decían adentro del anuario que esa persona era la más probable de tener éxito en el futuro, lo que en esencia estaban diciendo, mis queridos hermanos, era que esa persona tenía el mayor potencial de hacer algo exitoso con su vida. La palabra clave ahí es potencial. Amén. El gran periodista y locutor de deportes norteamericano llamado Howard Cosell una vez dijo esto: el potencial es la carga más pesada en toda la vida. El potencial. Yo pienso que Howard Cosell tenía razón y le voy a pedir en este momento que levanten su mano si desde joven las personas a su alrededor constantemente le decían a ustedes: wow, qué inteligente eres. Tú tienes el potencial para ser un abogado. Tienes el potencial para ser un buen doctor. Tienes el potencial para ser un gran ingeniero. Tienes el potencial para ser un gran autor. Levanten la mano si en algún momento en su vida alguien a su alrededor le dijo algo parecido a eso. El potencial. Eres inteligente. You have the potential to be something. Wow, tremendo. What about this? ¿Cuántas personas a su alrededor le decían a ustedes: wow, qué talentoso eres? Tú tienes el potencial para ser un gran cantante, o un gran atleta, o un gran artista. Escuche por favor.
Yo necesito en esta mañana que entiendan que el potencial no es más que una posibilidad no realizada. Este hombre Sansón estaba lleno de potencial, pero nunca lo pudo realizar. Como dije anteriormente, el potencial no es más que una posibilidad no realizada. El potencial es la diferencia entre lo que eres y lo que podría ser. En mi opinión, escuche por favor, yo pienso que esto es una gran carga para nuestros hijos. Ponerle esta carga sobre sus hombros de tienes el potencial para hacer esto y lo otro. Yo personalmente pienso que en vez de decirle tú tienes el potencial para ser un gran doctor, un gran jugador de béisbol o lo que sea, debemos de decir a nuestros hijos, el deseo mío es que tú seas un hombre de Dios o una mujer de Dios. Ese es el deseo mío, ¿verdad? Y humanamente hablando, pienso yo, hijo o hija, que debes fajarte, trabaja fuerte. Porque no importa lo que sea, eso va, that pays off. Eso va a tener beneficio en un futuro. Hijo, hija mía, también pienso yo que debes ser una persona disciplinada, que tengas disciplinas en tu vida. Sea lo que sea, eso va a ser de gran beneficio para ti en el futuro. Pero sobre todas las cosas, buscar primeramente el reino del Señor y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Yo creo que desde jovencito le estamos poniendo mucha presión a nuestros hijos para que sean ciertas cosas. We live vicariously through our children, tratando de que ellos sean lo que tú y yo no fuimos. Y no es justo. No es justo. Debemos dejar que nuestros hijos hagan, pues, que la voluntad de Dios sea hecha en la vida de ellos. Eso es todo. Amén. Me da cosa cuando veo niños de 6, 7 años en clínicas de béisbol con cosas electrónicas. Yo, ¿pero qué están haciendo? O sea, hay que empezar temprano para que sean jugadores de grandes ligas. Tú sabes el porcentaje de personas que llegan a las grandes ligas. Y si no llegan, ¿qué estamos diciendo? ¿Que fue un fracaso? Ahí está la cosa. Ahí está la cosa, porque son muy pocas las personas que son jugadores de béisbol, fútbol, soccer. Son muy pocas las personas que pueden ser abogados, que son doctores, ¿verdad? Y si no llegan a hacer eso, ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos? ¿Que son un fracaso? ¿Que han perdido su vida? ¿Que ha sido una pérdida de tiempo? Hay que analizarla, hay que pensar, mis queridos hermanos. Ahora, en el día de hoy, comenzamos, como acabo de decir hace poco, una serie titulada Sansón, lo que pudo haber sido y no fue. Sansón, mis queridos hermanos, es posiblemente el personaje más extraño y confuso de la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia, la vida de Sansón, lo que nos viene a la mente es una persona que tenía el potencial, ¿ok?, de hacer algo tremendo, pero fue un gran fracaso. Ninguna persona o ningún personaje en la Biblia empezó con tanto y terminó con menos. Si el libro de Jueces fuera el nombre de la escuela secundaria del pueblo de Israel, Sansón sería en esa escuela el joven más probable de tener éxito en el futuro. La historia de Sansón se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 13 hasta el 16. Y en estos 4 capítulos vemos el ascenso de Sansón y su caída. En el capítulo 13 vemos el nacimiento milagroso de Sansón. En el capítulo 14 vemos su boda desafortunada. En el capítulo 15 vemos a Sansón el guerrero. Y en el capítulo 16 vemos su muerte trágica. Los logros, mis queridos hermanos, de Sansón son legendarios. Sansón mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Sansón prendió fuego a los campos de trigo poniendo una antorcha en la cola de 150 pares de zorros. Sansón destrozó a un león en pedazos. Pero Sansón también era legendario en sus defectos y sus fracasos. Sansón tenía una gran debilidad por las mujeres. Sansón luchaba grandemente con la ira. Sansón era muy impulsivo y desobediente. Sansón era un hombre lleno de contradicciones. Sansón era un hombre de fe con una gran debilidad
por mujeres. Sansón era un hombre de oración con un problema de ira, y Sansón era un hombre de Dios que carecía de sentido de común. Alguien una vez dijo que Sansón era una adivinanza envuelto en un misterio dentro de un enigma. Sansón era impredecible, poco fiable, porque era un hombre de doble ánimo. Santiago capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esa frase ahí, inconstante en sus caminos, perfectamente describe a Sansón. Y a la misma vez, la palabra de Dios menciona en Hebreos capítulo 11 que Sansón llegó a ser parte del Salón de la Fama de la Fe. En esta tarde vemos, o nos vamos a enfocar, mejor dicho, nuestra atención en Jueces capítulo 13. Te pido en este momento que todo el mundo mire su bosquejo. El punto número 1, el mismo problema de siempre, más una situación imposible. En Jueces capítulo 13, versículo del 1 al 2, la palabra de Dios nos dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zorra, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Antes de comenzar de lleno, meternos aquí en este contexto o en este pasaje, tenemos que empezar un poco atrás. Vamos a estudiar el contexto un momentito. Primeramente, quiero que sepa que hay un contraste enorme entre el libro de Jueces y el libro de Josué y el libro de Jueces. En el libro de Josué vemos a Israel conquistando las naciones a su alrededor debido a su obediencia a Dios y su palabra. Pero sin embargo, en el libro de Jueces lo que vemos es un pueblo lleno de idolatría y desobediencia hacia Dios y su palabra, y como resultado está derrotado por otras naciones una y otra vez debido a su rebelión contra Dios. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel hizo dos males. Jeremías 2:13, la palabra de Dios dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pastor Edwin usó ese pasaje la semana pasada. Y quiero dejarles saber que de la misma manera Israel hizo dos males constantemente durante un periodo de 400 años. El primero fue que dejaron a Jehová por dioses falsos, idolatría, lo vemos aquí en Jueces capítulo 2, versículo 13, y dejaron a Jehová y abandonaron a Baal y a Astarot. Y el segundo fue que el pueblo de Israel decidió hacer lo que le daba la gana en vez de obedecer a Dios y su palabra. En Jueces capítulo 21, versículo 25, la palabra de Dios dice: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Como resultado de esta idolatría y desobediencia, Israel cayó en un ciclo repetitivo. Escuche por favor, así era el ciclo. Israel cae en pecado y la idolatría. Israel se convierte en esclavos y son oprimidos por otras naciones. Israel clama al Señor en arrepentimiento. El Señor en su misericordia levanta un juez para liberar al pueblo. Israel es rescatado por el Señor y experimenta un tiempo de paz. Y después de todo eso, Israel sirve al Señor. Y hay ese mismo ciclo que está ahí, se repite a través del libro de Jueces constantemente. Como resultado de este estilo de vida, este ciclo de vida, ¿verdad? Y de esta forma de pensar, el pueblo de Israel experimentó corrupción desde adentro y opresión por afuera. Esta fue la razón por la cual Jehová mandó estos jueces. La palabra jueces, por favor escuche y escriba eso por algún lugar, también se puede traducir como gobernantes, libertador o salvador. El papel de estos jueces era liberar al pueblo de Israel de la esclavitud,
gobernar sobre ellos y después administrar justicia adentro de la nación. Lamentablemente, una vez que estos jueces morían, ¿verdad?, el pueblo de Israel una vez más caía en el mismo ciclo de pecado que estaba anteriormente, y Dios misericordiosamente levantaba otro juez. Los jueces en totales eran 12 jueces y eran personas que fueron movidos por el Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Ahora, después de haber pasado estos 400 años en este ciclo, ¿verdad?, desastroso, después de haber pasado por 11 jueces, es que llega nuestra historia del día de hoy. Aquí en Jueces capítulo 13 nos presenta la historia del nacimiento del último juez que habría en esta época, y su nombre es Sansón. Si tiene ahí su bosquejo, por favor, mire Jueces capítulo 13, versículo 1. La palabra de Dios dice una vez más: los hijos de Israel volvieron a hacer lo que era malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó. Y esto lo hace a propósito. Esto es algo que debemos ver. Este es el amor de Dios para el pueblo de Israel. Dios en su amor no va a dejar que sus hijos estén en esa condición pecaminosa. Dios va a hacer todo lo posible para que su pueblo se arrepienta de su pecado y una vez más se entregue por completo al Señor. Y dice aquí que Jehová los entregó a las manos de los filisteos por 40 años. Este es el registro más largo de opresión de Israel en el libro de los jueces. Y como dije anteriormente, ellos una vez más empezaron en este ciclo desastroso. Ahora, ¿quién son los filisteos? ¿Quién son los filisteos? Bueno, los filisteos fueron un pueblo muy violento, combativo, que ocuparon una parte del sureste de Palestina, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Los filisteos, en esencia, mis queridos hermanos, eran marineros, ¿ok? El nombre filisteo proviene de la palabra hebrea filistia, ¿ok? Y en el día de hoy nosotros tenemos la palabra los filistinos, ¿ok? De esa palabra, y también la palabra en el día de hoy que se utiliza como Palestina. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra Palestina? Cuando escucha esa palabra, los palestinos en esencia están hablando de filisteos. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel y los filisteos están teniendo muchos problemas. Desde el comienzo, los filisteos eran terribles enemigos del pueblo de Dios. Los filisteos jugaron un papel fundamental en la vida de Sansón, en la vida de Samuel, Saúl y David. También los filisteos eran conocidos por su uso innovador del hierro, que era superior al bronce usado por el pueblo de Israel para las armas y las herramientas. Con su armamento más avanzado y su poder militar, los filisteos constantemente estaban frustrando el desarrollo del pueblo de Israel. Los hijos de Israel simplemente no podían hacer frente al enorme poder militar de los filisteos. Esto solo llegó a su fin cuando David, a través de la guía del Señor y el poder del Espíritu Santo, fue capaz de derrotar a los filisteos. Y eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 7 y en 2 Samuel capítulo 5. Ahora, la palabra de Dios nos dice que los filisteos también adoraban a 3 dioses. Astarot, que es el dios de la fertilidad o de la sexualidad. Dagón, ese es un dios que era mitad hombre y mitad pez, que también era el dios de la prosperidad. Y también adoraban al dios Baal-zebub, conocido como el príncipe de los demonios. Los filisteos también tenían mala fama de producir y consumir bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza. Cosas importantes porque sabemos que en la vida de Sansón, él luchó grandemente con lo que se conoce como el alcohol. Ahora, volvamos una vez más a Jueces capítulo 13. Jueces 13, versículo 1 al 2, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a las manos de los filisteos por 40 años, y había un hombre de Zorra, de la tribu de Dan, cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Subraya esa palabra Zorra, por favor, es una ciudad, ¿verdad? Esa palabra o esa ciudad Zorra literalmente significa avispero
o lugar de avispas. Zorra era una ciudad que estaba a 15 millas de Jerusalén y la ciudad de Dan estaba cerca de la frontera con los filisteos. Lamentablemente, bueno, vemos que Sansón muchas veces cruzaba esa frontera para servir a Dios, that's good, pero también para satisfacer sus apetitos carnales. El nombre Manoah significa descanso y eso es algo que él no tuvo por mucho tiempo. Cuando nace Sansón, sí, estaba feliz y posiblemente tenía descanso, pero cuando Sansón se convirtió en un hombre, Manoah, cuyo nombre significa descanso, no descansó mucho, porque el hijo de él lo mantuvo despierto. Pueden decir amén. Lamentablemente eso es una realidad para muchos de nosotros, que nuestros hijos, familiares nos mantienen despiertos por su forma de vivir y su forma de ser. Y como dice aquí, y su mujer era estéril, significa que no podía tener hijos, y es algo muy parecido a otros ejemplos en la Biblia, como Sara, Ana y Elizabeth, que también eran mujeres estériles, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí es, hermanos, que iban a ser un bebé. Y la mamá de este niño no podía tener hijos, que significa que Dios tenía una gran oportunidad para hacer un milagro glorioso. Punto número 2, el anuncio sorprendente. Dice aquí en Jueces capítulo 13, versículo del 3 al 5, y esta mujer apareció, y a esta mujer se le apareció un ángel, el ángel de Jehová, y le dijo, aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Como dije anteriormente, es imposible que esta mujer, cuyo nombre nunca recibimos, solamente tenemos el nombre del esposo que se llama Manoah, pero nunca recibimos el nombre de la mamá de Sansón, pero sabemos que ella no puede tener hijos, no puede estar embarazada, y sabemos tú y yo en el día de hoy que lo que es imposible para el hombre es posible para ¿quién? Para Dios. Sabemos que Dios va a hacer algo tremendo en la vida de esta familia. Vemos aquí esa promesa de Dios, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Y sabemos que si Dios nos da una promesa, Él la tiene que cumplir. Versículo 4 dice, y ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿Ok? Continúa diciendo en versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Subraye esa palabra, nazareo. Y a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Inmediatamente el ángel del Señor, el ángel de Jehová, le dice a la mamá, vas a tener un hijo. Inmediatamente le dice lo que no puede hacer. Le dice, no puedes beber bebidas alcohólicas, ¿ok? Y tampoco puedes comer cosas inmundas, all right? La razón por la cual es porque las cosas que ella como madre podía comer, podía dirigir, le iban a hacer efecto al niño también. Ella también tenía que adoptar ese voto de nazareo como su hijo lo iba a tener que hacer. Y sabemos que ese voto de nazareo iba a ser un voto de vida. Continuamos aquí en el punto número 3, tratando de entender el anuncio. Tratando de entender el anuncio. En Jueces capítulo 13, versículo del 6 al 23, la palabra de Dios nos dice, y la mujer vio y se lo contó a su marido, le contó que el ángel de Jehová se le había aparecido y le había dado esta noticia, que a pesar de que ella era estéril y no podía tener hijos, que ella iba a tener un bebé. Y ese bebé iba a ser un bebé especial, iba a ser un juez. That baby was supposed to judge the Philistines, pero de la misma manera, ese bebé iba a ser separado para el Señor y ser nazareo. Dice aquí, y la mujer vio y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Era temible de gran manera, y no le pregunté de quién era, y tampoco él me dijo su nombre. Versículo 7.
y me dijo, he aquí, tú concebirás y darás a luz a un hijo. Por tanto, ahora no bebas ni vino, ni sidra, ni coma cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. En otras palabras, por vida. Entonces oró Manoa a Jehová y le dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón que de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, no a Manoa, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Hazme el favor un momentito y subraye el versículo 8, por favor, subraye ese versículo. Quiero que vean aquí una aplicación práctica para nosotros como padres, para aquellos que tienen hijos. Amén. Lo que vemos aquí es que el Señor dice aquí, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, que vuelva ahora y a venir a nosotros. Pero escucha lo que dice aquí. La razón por la cual ellos querían que ese ángel regresara era porque ellos querían que el ángel les enseñara cómo criar a este niño. ¿Cómo criar a este niño? Levante la mano si tienes hijos en este momento, ¿verdad? Yo sé que ustedes bien saben que tú y yo como mamá y papá debemos criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Amén. Pero una de las cosas que vemos aquí que es sumamente importante es que esta pareja, Manoa y su esposa, era una pareja que tenían el deseo de ser enseñados. Tenían ese deseo. El deseo de escuchar a otra persona con más sabiduría e entendimiento, ayudarlos a ellos a encaminar a su hijo. Esto era algo nuevo para ellos. Ellos nunca habían tenido el privilegio de poder criar a un hijo. Y como papás que nunca habían tenido esa oportunidad y privilegio, ellos entendían que necesitaban dirección de Dios. Hermanos y hermanas, necesitamos dirección de Dios cuando se trata con este asunto de criar a nuestros hijos. We have to be teachable. We can't go around thinking that we know everything. Amen? We don't know everything. Believe it or not, there's other people out there that know more than we do. Amen? Hay personas allá por ahí en algún lugar que conocen la palabra de Dios más que tú y yo la conocemos. Si somos sabios, vamos a buscar ayuda de estas personas, ¿verdad? Y no solamente buscar ayuda, pero también pedirle al Señor que las cosas que vayamos a escuchar, que Dios give us ears to hear, para que esas cosas verdaderamente penetren en nuestro corazón y que Dios nos ayude a poder poner estas cosas en práctica. So, los papás, they were teachable. They were teachable. Dice aquí en el versículo 13, y otra cosa también, perdón, no solamente they were teachable, tenían el deseo de aprender, ¿verdad? Eran enseñables, pero también estaban en la misma página. Escuche lo que dice aquí, vamos al versículo 10. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo, soy yo. Entonces Manoa dijo, cuando tu palabra se cumplan. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que Manoa nos está demostrando aquí es que un hombre de fe, él reconoce que lo que este ángel acaba de decir es palabra de Dios y Dios tiene que cumplir sus palabras y sus promesas. Sabía que iba a llegar el momento donde estas cosas will come to pass, ¿verdad? Y continuamos aquí en el versículo 12. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Una vez más, vemos aquí el deseo de Manoa y su esposa de poder criar este niño conforme a la voluntad de Dios.
Vemos aquí que ambos padres estaban dispuestos a buscar y recibir ayuda espiritualmente hablando, ¿ok? No solamente eso, pero la mamá y el papá estaban en la misma página. Algo que es sumamente importante cuando estamos criando a nuestros hijos. Yo no soy perfecto, mi esposa no es perfecta, pero tratamos de hacer lo mejor posible para asegurarnos que cuando se tratan de las cosas de Dios, estamos en la misma página. Cuando se trata de corregir a nuestros hijos, a nuestras hijas, mejor dicho, estamos en la misma página. Cuando se trata de lo que es aceptable y no es aceptable, queremos estar seguros que estamos en la misma página. Porque sabemos que una casa dividida, ¿qué? Va a ser derrumbada. Y nuestros hijos son inteligentes. Amén. Ellos siempre van a buscar la persona que va a hacer lo que ellos desean. No son bobos. Pero una cosa aquí que me gustaría mencionar una vez más es la fe. Levanten la mano si ustedes tienen fe en Dios. Amén. Levanten la mano si han tenido hijos y en algún momento en su vida han tomado la decisión de entregarle sus hijos a Dios. ¿Cuántos de ustedes piensan que eso es importante? De entregarle sus hijos a Dios. Amén. ¿Qué significa eso? Entregarle. Yo te entrego a ti, Señor, mis hijos. Ahora, obviamente no podemos físicamente entregárselo. Amén. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del Señor. Yo te lo entrego. En esencia, lo que estoy haciendo es que yo no quiero meterme en el medio de tu voluntad. Amén. Yo no quiero jugar el rol o el papel de Dios en la vida de ellos. Ese rol te pertenece a ti. Como papá y como mamá, pienso yo que our number one responsibility, nuestra responsabilidad número uno es asegurarnos que lo estamos encaminando en el camino del Señor. Amén. No es en el camino que mis papás y mi mamá me enseñaron, o no es en el camino que yo pienso que sea correcto, es encaminarnos en el camino del Señor y dejarle lo demás a Dios. Yo sé que como padre tengo que darle comida. Yo sé que como padre tengo que llevarlo al doctor cuando están enfermos. Yo sé que como padre tengo que comprarles ropa. Yo sé que como padre tengo que protegerlos y cuidarlos. Amén. Claro que sí. Pero yo no soy Dios en la vida de ellos. La persona que verdaderamente tiene fe en Dios lo va a entregar por completo a sus hijos. I do everything I can to simplify my life. I love my daughters, yo amo a mis hijas, pero mis hijas son pecadoras. Y mis hijas son personas, que significa que como son personas con un libre albedrío, que yo no tengo el poder en mi vida para cambiar sus vidas. Amén. Por eso digo que muchos papás están asumiendo el rol de Dios. Tú no puedes cambiar a tus hijos. Tenemos que parar del manipuleo con nuestros hijos. No podemos hacer eso. Dios es la única persona que puede transformar ese corazón de ellos para que se torne a los caminos de Dios. Amén. Entrégaselos al Señor, mis queridos hermanos y hermanas. Ten confianza en el Señor. Deja que Dios haga con ellos lo que le dé la gana a Él. Esto fue lo que hicieron esta preciosa familia. Versículo 13. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que yo le mandé. Versículo 15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cordito. En otras palabras, ellos querían que el ángel de Jehová se quedara con ellos para cenar. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer un holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que
que aquel fuese el ángel de Jehová. Ahora, subraye ahí, eso que está ahí, el ángel de Jehová. Eso es muy importante, porque el ángel de Jehová en esta porción bíblica es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como una cristofanía. ¿Ok? Escriba eso, cristofanía. ¿Ok? Una cristofanía es una aparición o manifestación visible de Cristo antes de su encarnación en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo de una cristofanía se encuentra en Josué capítulo 5, versículo del 13 al 5, donde la palabra de Dios dice, sucedió que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí un hombre estaba delante de él con su espada descubierta en su mano, y Josué, yendo hacia él, le preguntó, ¿eres de nosotros o de nuestros enemigos? Y él le respondió, no, yo soy el jefe del ejército del Señor, que he venido ahora. Entonces Josué, postrándose en la tierra sobre su rostro, lo adoró y le preguntó, ¿qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército del Señor respondió a Josué, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es lugar santo. Y Josué lo hizo de esa manera. Sabemos que en la Biblia de vez en cuando se aparecen ángeles a diferentes personajes en la Biblia y estos personajes inmediatamente quieren adorar. Pero cuando son ángeles, creación de Dios, inmediatamente esos ángeles le dicen, hey, párate de ahí, a mí tú no me puedes adorar de esa manera. Pero hay algo distinto aquí. Como lo vamos a ver, este ángel recibió la adoración de Mahona y la esposa. Veamos aquí en el versículo 17. Entonces entonces dijo Manoa, el ángel de Dios, al ángel de Dios, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Dice aquí, y el ángel de Jehová le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? En otras palabras, lo que el ángel está diciendo, mi nombre es admirable. Ustedes conocen que ese título de admirable se le ha dado a nuestro Salvador Jesucristo en Isaías capítulo 9, versículo 6, donde dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, el principado es, y el principado sobre, principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí tenemos, como dije anteriormente, Jesus Christ appearing in the Old Testament. Veamos aquí en el versículo 19. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y se lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová ascendió, y la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, empezaron a adorar. Versículo 21 dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecerse a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer respondiendo, usando su sentido de común, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos hubiera anunciado esto. En otras palabras, ¿cómo vamos a tener un hijo que va a liberar el pueblo de Israel si vamos a morir en este momento? ¿Qué te pasa, chicos? ¿Verdad? Hasta ahora hemos visto el mismo problema de siempre, más una situación imposible, el anuncio sorprendente, tratando de entender el anuncio, y ahora veamos el punto número 4, el comienzo de la liberación de Israel de las manos de los filisteos. Jueces capítulo 13, 24 al 25 dice, y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón, subraye Sansón. Ese nombre literalmente significa pequeño sol o un rayo de sol.
Y la palabra de Dios dice, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Ahora, es asombroso ver cómo Dios, en uno de los momentos más oscuros de la nación de Israel, trae a la nación un rayo de sol para darle esperanza a una nación decaída y sin esperanza. Ese era el propósito de Sansón. O sea, Sansón tenía el potencial para hacer eso y más. Dios le había dado todo lo que Sansón necesitaba para verdaderamente ser un superhéroe, digno de que nuestros hijos lo siguieran. Pero no lo fue. Escuche esto. En este versículo que acabamos de leer, nos encontramos con ese nombre, Sansón, como dije hace poco, que significa pequeño sol o un rayo de sol. Ese rayo llega al punto más oscuro de la nación de Israel. Y quiero dejarte saber en el día de hoy que Dios está haciendo lo mismo hoy en día para todos aquellos que están en una oscuridad espiritual. Lo que Dios ha hecho es, en vez de mandar un rayo de sol, Dios nos ha mandado la luz del mundo, que es Jesucristo. Amén. Si todavía no te has entregado por completo a Jesucristo, te pido que lo hagas. El no tener a Jesucristo como Salvador implica que todavía estás en tus pecados y andas en oscuridad. Cuando una persona anda en oscuridad, pasa toda la vida tropezando, porque no puede ver lo que está delante de él. No hay necesidad de que continúes viviendo tu vida de esa manera. No hay necesidad que continúes tropezando en tu vida. Si estás tropezando en tu matrimonio, si estás tropezando en tu forma de criar a tus hijos, si estás tropezando generalmente en tu vida, estás en gran necesidad de una luz permanente. Esa luz permanente es hallada en Jesucristo. La palabra de Dios nos dice aquí en Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Continuamos aquí, este último versículo 25. Dice aquí, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en Sansón. Sansón estaba creciendo y mientras crecía el Espíritu Santo se estaba manifestando en él. La idea es que el Espíritu de Dios estaba incitando a Sansón, estaba moviéndose adentro de él, lo estaba motivando a él para que actuara, para que hiciera algo, para que pudiera cumplir con el propósito de su vida, que en el caso de Sansón era que liberar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Sansón era un guerrero y estaba peleando por la causa de Dios. Dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zorra y Estaol. Ahora, como conclusión, hay un par de cosas que me gustaría decirle a los padres que están presentes en esta tarde. Yo sé que no hemos entrado de lleno a la vida de Sansón. Esto es básicamente una introducción al libro de Jueces, ¿verdad? A lo que vamos a estudiar en las próximas semanas, ¿verdad? Pero escuche esto. Hay unas cosas que me gustaría compartir con ustedes. Primeramente, es que los padres piadosos o los padres cristianos no siempre producen hijos cristianos o hijos piadosos. Amén. Entiendan eso.
especialmente si tienes niños pequeñitos que todavía no han crecido, que todavía están en tu casa. Son cosas misteriosas, ¿verdad? Pues, sí y no. ¿Sabes? Sabemos que Dios hace cosas misteriosas que tú y yo no entendemos, pero también sabemos que la salvación es de Dios. Entendemos que el concepto de la elección es algo bíblico. Yo no sé por qué Dios escoge a algunas personas, otras no. Lo que sí sé es que Dios hace lo que Dios quiere hacer. Él salva al que quiere salvar y los que no, pues no. Así es la cosa, ¿verdad? Y posiblemente ese concepto para ti sea un concepto injusto, pero te pido que estudies la Biblia, que veas, que entendamos lo que es la teología, que entendamos que Dios puede hacer lo que Dios quiere hacer. O sea, entendamos que Dios no tiene que salvar a nadie. O sea, cuando hacemos esas preguntas, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer eso, salvar a algunos y otros no? Entiendan que Dios tiene el derecho de decir, yo no salvo a nadie. Aquí no hay nadie digno de que yo lo salve. Yo no quiero salvar a nadie aquí. Lo hizo en el Antiguo Testamento, en esencia. Comenzó como de cero. No de cero, pero comenzó otra vez, ¿verdad? Vamos a deshacernos de esto que está aquí, con esta familia. Y Él lo puede hacer si le da la gana, pero gracias a Dios que Él ha escogido a algunas personas. Amén. Y muchos de ustedes están aquí presentes en el día de hoy. So, entiendan que por el hecho de que yo sea un padre cristiano, eso no significa que mis hijos van a ser cristianos también. Lo que vemos aquí en la historia de Manoah y su esposa, ¿verdad? Estas dos personas, esta pareja era una pareja piadosa. Ellos hicieron todo lo posible para criar, me imagino, a Sansón en los caminos del Señor. Me imagino que desde pequeñito le estaban enseñando el Torah, ¿verdad? Ellos fueron un buen ejemplo para él, pero sin embargo, Sansón llegó el momento donde tomó sus propias decisiones. Amén. Así es la vida, ¿ok? Sansón pues, tomó sus propias decisiones, Sansón escogió su propio camino y pues él sufrió las consecuencias de sus decisiones, ¿verdad? La otra cosa que le quiero mencionar es que otra cosa es que no podemos desesperarnos, porque yo sé que muchos de nosotros nos desesperamos cuando vemos que nuestros hijos crecen. Estamos tratando de encaminarlos en el camino del Señor y las cosas no van como pensábamos que iban a ir, ¿verdad? Y eso causa una desesperación adentro de nosotros. Y lo que le pido es que no se olviden que Dios es fiel, amén. Dios es fiel. No se olviden que todas las oraciones, que todas las escrituras que leíste, todas las enseñanzas que compartiste con ellos y que ellos escucharon a través de los años, esos son semillas. Yo no sé si ustedes creen eso, pero yo creo eso. Yo creo que esos son semillas, ¿verdad? Y que pues, en el momento del Señor pues van a comenzar a florecer. Pero yo no sé cuándo es ese tiempo. Y tampoco ustedes saben. Lo que no podemos hacer es perder la fe. Lo que no podemos darnos el lujo es de parar de orar, de parar de amarlos a ellos, ¿verdad? Anyways, ¿verdad? Otra cosa que es importante es que no se pueden culpar ustedes por las decisiones que sus hijos libremente han tomado. ¿Ok? Now, yo sé que si hubiera una máquina de tiempo y pudiéramos volver para atrás, la usaríamos para cambiar ciertas cosas. ¿Amén? Aquí todo el mundo, we would do that. No existe. ¿Qué es lo que hacemos con nuestros errores? Pues lo confesamos como pecado. Señor, lo confieso como algo incorrecto que hice. Me arrepiento, perdóname y ayúdame a no cometer ese mismo error otra vez. Eso es todo lo que podemos hacer. Amén. Ahora, pero eso no significa que tú y yo somos culpables de todas las decisiones que los hijos de nosotros toman. ¿Okay? No sigan cargando eso, ¿verdad? La segunda cosa que quiero decirle a ustedes es que ustedes bien saben que no importa cómo uno comienza, lo que importa es cómo uno termina, ¿verdad? En la vida de Sansón, lo que vemos es una persona que comenzó excelente, pero ¿cómo terminó? Sansón terminó como un esclavo sin ojos, y se mató él mismo. Así fue como él terminó, ¿ok?
Y sin embargo, él es mencionado en Hebreos capítulo 11, en el Salón de la Fama de la Fe. ¿Escucharon eso? ¿Qué eso quiere decir? Es simple. ¿Quién recibe la gloria en todo esto? ¿La salvación es de quién? Te lo digo porque si uno verdaderamente pudiera perder su salvación, escuchen, si alguien verdaderamente pudiera perder su salvación, era Sansón. Porque él hizo todo lo opuesto de que el Señor le mandó que hiciera. ¿Y dónde nos encontramos? En Hebreos capítulo 11. ¿Cómo es posible? Porque simplemente porque la salvación es de Dios. Desde el principio hasta el fin. La justicia de Jesucristo, la justicia perfecta de Jesucristo, cuando viene a nuestra vida es perfecta, sin limitación. Amén. Y es eternamente aceptada por el Padre. Amén. En la cruz del Calvario, Jesucristo muere por todos los pecados de los que le van a pertenecer a Él. Y todos son, como dice el pastor, del pasado, del presente y del futuro. Esto lo que me dice a mí es, toda la gloria es para ti, Padre. Ahora, no es una licencia para vivir nuestras vidas como nos da la gana. Porque esto es lo que en inglés se llama, this is an anomaly. Esto es algo extraño. O sea, yo como un creyente, yo no puedo mirar la vida de Sansón, o tampoco si nuestros hijos que miren la vida de Sansón y digan, wow, bueno, he got away with it, so can I. Don't fool yourself. Porque hay muchos personajes en la Biblia y este es el único que yo conozco así. Amén. Es verdad. Sansón comenzó su vida con un potencial bien alto, pero terminó bien mal. Y si no tenemos cuidado nosotros, lo mismo puede pasar con nosotros. Posiblemente empezamos bien, ¿verdad? La cosa nos va bien, estamos caminando con el Señor, pero acuérdate, no es como uno comienza, es como uno termina. Amén. Hay que tener mucho cuidado con el pecado en nuestros corazones. Hay que tener mucho cuidado con la hipocresía y la falsedad. Hay que tener mucho cuidado con la religión. Mucho, todos nosotros. Porque eventualmente, si somos hijos e hijas de Dios, la palabra de Dios nos dice que todo, eventualmente saldrá a la luz. Cuando el pecado sale a la luz para una persona inconversa, esto es una misericordia y una gracia de Dios con el propósito de que esta persona se torne de su pecado y busque a Cristo Jesús. Y en la vida de un creyente, esto también es una gracia y una misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que te salvó anhela que tú le des la espalda a tu pecado, te arrepientes de tu pecado para que puedas una vez más establecer esa relación íntima con Él. Nuestro Dios es un buen Padre, un Padre paciente, un Padre amoroso, que desea lo mejor para ti y para mí. Pero eso no significa que Él va a impedir que sufrimiento llegue a nuestra vida. Él va a hacer lo necesario para que tú y yo volvamos a los caminos de Él. Amén. Esto es una misericordia de Dios. Pero también es posible que algunos de ustedes hayan comenzado no muy bueno que digamos. Amén. Pero no importa, porque lo que importa no es cómo uno comienza, lo que importa es cómo uno termine. No importa si tienes 20 años, 35 años, 40, 80 años.
si comenzaste mal, podemos terminar bien. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, la palabra de Dios dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre Santo, continúa perfeccionando la obra en nosotros. Ayúdanos a crucificar la carne, a deshacernos del viejo hombre para que nuestro futuro sea mejor, para que nuestro futuro te agrade a ti más y más. Ahora, te dejo con esto. Tengo 2 minutos. ¿Cuál debe ser el objetivo de todo padre cristiano? Si esto fuera una pregunta en un examen, ¿verdad? ¿Cuál debe ser el objetivo de todo padre cristiano? Opción A, criar hijos piadosos. Opción B, ser padres piadosos. Repito la pregunta. ¿Cuál debe ser el objetivo de todo padre cristiano? Opción A, criar hijos piadosos. Opción B, ser padres piadosos. Levante la mano si pusiste A. Opción A es criar hijos piadosos. Levante la mano si pusiste opción B, ser padres piadosos. Amén. Es la opción B. ¿Por qué? Porque nuestra identidad no es ser padres. Nosotros no fuimos llamados a ser padres. Nosotros fuimos llamados a ser seguidores de Jesucristo. Amén. Primeramente, sobre todas las cosas. Si somos seguidores de Jesucristo, si somos padres piadosos, si nuestro deseo es, Señor, yo quiero estar bien contigo. Yo quiero que mi vida personal, no la vida de mi esposa, a paso que me gustaría, o no la vida de mi esposo, a paso que me gustaría también, o de mis hijos. Lo más importante para mí es que mi vida personal, mi relación contigo, esté bien. Si eso está bien, nos garantiza que vamos a poder bregar bien con nuestros hijos. Pero si no estamos bien con Dios, y si la prioridad es estar bien con nuestros hijos y criar hijos piadosos, no va a suceder. ¿Dónde está el poder? No hay poder ahí. Entonces suplico, por favor, que entiendan eso, porque esta historia de Sansón, vamos a ver los papás haciendo ciertas cosas, el Sansón haciendo otras cosas, y es importante que entendamos que el trabajo de nosotros como papá y como mamá no es criar a estos hijos piadosos, es ser una persona, es ser un papá piadoso delante de los ojos de Dios. Eso es lo más importante. Dios se encargará de lo demás. Mira, si tuviéramos el poder, tú y yo como papá, de garantizar que nuestros hijos fueran piadosos, ¿lo haríamos, sí o no? ¿Esa es la realidad para todo el mundo? Absolutamente que no. Que nos deja entender que, bueno, que esto es de Dios. Esto es de Dios, tú sabes. Ahora, entiendan también, Señor, ayúdame a no ser una piedra de tropiezo. Amén. O sea, no podemos vivir tampoco como nos da la gana a nosotros. Decir, bueno, Dios es el que salva, Dios es que yo voy a hacer lo que me da la gana a mí, a vivir la vida loca, y pues Dios, tú te encargas de ello. Tampoco. God forbid. Pero entendemos que sí, hemos cometido errores. Yo conozco la mayor parte de ustedes, y yo sé que, mira, nadie es perfecto, pero yo tengo paz en mi corazón al decir que ustedes aman al Señor, los aman. Y están tratando. O sea, Señor, ayúdame. Y siempre hay que esforzarnos, amén. Hay que seguir esforzándose. Señor, continúa santificándome. Remueve este pecado en mi vida. Tú sabes lo que tienes que hacer. Hazlo para que yo pueda ser el mejor padre posible. Pero sobre todas las cosas, lo que me importa es yo estar bien contigo, ¿verdad? Pero nos falta todavía, entendemos eso. Pero entender también que nuestros hijos
e hijas. Eso le pertenece a Dios. Amén. Sigan orando. Sigan creciendo en su fe. No pongamos a nuestros hijos al mismo nivel de Dios. Tengamos fe, que esos hijos no nos pertenecen a nosotros. Hacer todo lo posible para no meternos en el medio de lo que Dios está haciendo en ellos, o dejar que Dios sea Dios en la vida de ellos. Dios, yo te los entrego, haz con ellos lo que tú quieras. No proteges, Señor, ayúdanos a no proteger a nuestros hijos de una manera enfermiza. I don't want to enable them. I want to allow you to do what you do best. Change lives, change hearts. Los dejo con esto, Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Quieren que sus hijos amen a Jesucristo sobre todas las cosas? Amén. ¿Quieren que sus hijos se arrepienten de sus pecados y sigan a Jesucristo con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente? Amén. ¿Hay algo que tú puedas hacer para garantizar eso? No. Amén. No. Pero mientras tanto, en fe, yo los voy a entregar a las manos de Dios y acordarme lo que dice Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios, como papá, como mamá, y su justicia. Señor, ayúdame a hacer eso la prioridad de mi vida. Buscar primeramente los asuntos tuyos. Buscar primeramente tu corazón. Buscar primeramente tu mente. Ayúdame a amar lo que tú amas, a odiar lo que tú odias. Yo quiero estar entregado a ti. I want to be completely in love with you, controlled by you. I want to seek you first, sobre todas las cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo en Dios. Y ustedes también. Amén. Acuérdate que estos niños es un regalo de Dios. En el caso de la esposa de Manoah, ella no podía tener hijos. Y Dios hizo algo sobrenatural. No se olviden que el hecho que tú puedas tener hijos y los tuviste, eso también es algo sobrenatural. No matter how you slice the apple, es algo sobrenatural. Deja que Dios, el que formó a nuestros hijos sobrenaturalmente en el vientre de su mamá, dejemos que ese mismo Dios continúe siendo Dios en su vida para el resto de su vida. Amén. God is good all the time. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, simplemente lo que deseamos es que tú nos ayudes a poner en práctica las pocas cosas que hemos aprendido en el día de hoy, Señor. Tú sabes cuánto nosotros amamos a nuestros hijos y cuánto deseamos lo mejor para ellos, Señor. Pero como acabo de decir ya varias veces, lamentablemente ese amor que tenemos por ellos es la razón por la cual estamos como estamos, porque es un amor enfermizo, Señor. Es un amor superior al amor que te tenemos a ti, Padre Celestial. Y eso nunca debe ser de esa manera, porque en el momento que nosotros como creyentes amamos a otra cosa más de que te amamos a ti, ese objeto o esa cosa se convierte en nuestro ídolo. Y tú claramente lo has dicho en tu palabra,
que tú odias la idolatría, Señor. Por favor, Padre Santo, ayúdanos a nosotros como papá y mamá a nunca elevar a nuestros hijos sobre ti, Padre Santo. Ayúdanos a ponerlos a ellos en el lugar correcto, Señor. Te los entregamos a ti, Padre Celestial. Oramos por aquellos muchachos, ya adolescentes, ya adultos, Señor, que están desviados, Señor, que no están caminando con Jesucristo. Padre Santo, una vez más te los entregamos a ti y te pedimos, Señor, que en tu tiempo, cuando tú digas, Señor, que tú hagas un milagro en la vida de ellos en la misma manera que lo has hecho en nosotros, Señor. Ayúdanos a no perder la fe, Señor. Ayúdanos a no tirar la toalla, Padre Celestial. Ayúdanos a continuar orando por ellos, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones, Padre Celestial, y que si nuestras oraciones son conforme a tu voluntad, en tu momento, Señor, tú la vas a contestar, Padre Celestial. Tenemos fe, Señor, tenemos fe. Como la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que deseamos en esta tarde es agradarte a ti, Señor. Te los entregamos no solamente ellos, pero te entregamos nuestro matrimonio, te entregamos nuestra salud, te entregamos nuestros trabajos, te entregamos una vez más nuestras vidas, Señor. Te pertenecen a ti, haz lo que tú quieras con ellas, Señor. Te amamos y pedimos estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.